¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en la semana 3. Vamos a ver biomecánica, antropometría, anatomía, fisiología, planos, ejes, movimiento, aparato locomotor, los trastornos musculoesqueléticos, enfermedades, lesiones más frecuentes, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo, posiciones forzadas y vibraciones, y el criterio profesional frente a los trastornos musculoesqueléticos. No se olviden que en los PowerPoint hay 3 videos, de los cuales yo no los puedo pasar acá en YouTube porque tienen derecho de autor. Entonces véanlo en los PowerPoint. Bueno, vamos a hablar de las ciencias biológicas aplicadas al trabajo. Tanto la biomecánica como la antropometría son dos ciencias que se van a aplicar al trabajo. Son ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque están pensadas hacia la persona, hacia la biología de la persona, de una forma u otra. Por ejemplo, la biomecánica es el estudio, la estructura, la función y los movimientos, los aspectos mecánicos de los sistemas biológicos, en este caso el ser humano. En cambio, la antropometría va a estudiar de dos maneras al ser humano. Desde las medidas del alcance corporal y los rangos angulares de las articulaciones del sujeto, siempre cuando está en movimiento. En cambio, en la estática, en la antropometría estática, se va a estudiar la estructura del peso, las medidas del cuerpo, siempre con el ser humano en reposo. De tal manera que la dinámica va a estar observando y estudiando y trabajando sobre la biología en el sentido del alcance, de los rangos angulares y las articulaciones. En cambio, la antropometría estática va a ver la estructura general del sujeto en el sentido del peso, las medidas, de altura, el ancho de cadera, el ancho en este caso la casca torácica, la altura de la cabeza, el largo del brazo, en fin. Bueno, así volví. Se ha ido para atrás. Bueno, entonces tenemos la pivotante o trocleana, que es la del codo. En este caso, fíjense el movimiento que hace semicircular, un movimiento semicircular, aquí está, porque está referenciada a un sistema donde puede pivotar sobre un eje determinado. Aquí estaría, a ver si me sale bien, aquí estaría el eje y esta articulación mecánica, por decir así, estaría pivotando en ese eje. Bueno, lo mismo ocurre con las trocleanas o pivotantes. Se mueven, hacen pivot, como si fuese un semicírculo, en este caso el movimiento. En este otro caso el movimiento es mucho más complejo, porque hay un cuenco que sostiene una esfera en este caso. Entonces tiene movimientos para todos los lados y se mueve de manera circular o semicircular hacia varios lados. Bien. Por otra parte, esas se llaman enartrosis, ¿no? Por otro caso están las artrodias, que son las planas. Esas articulaciones llamadas artrodia tienen la capacidad de moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. Bien. Perfecto. Bueno, esto es para tener una idea de cómo lo ve la biomecánica, cómo ve al cuerpo humano. Vamos a ver un poquito la antropometría. La antropometría trabaja, como les dije, de manera dinámica y estática. Cuando trabaja desde el punto de vista dinámico, va a tener en cuenta los alcances y va a tener en cuenta también los, en este caso, los diámetros o los radios
o sea, los movimientos angulares, para poder diseñar, por ejemplo, un mobiliario, ¿no? Acá vemos cómo, a ver si podemos ver, acá está. Acá vemos cómo se desarrolla el mobiliario teniendo en cuenta el semicírculo de alcance que tienen estas, en este caso, las articulaciones de este señor. Y por supuesto los brazos, ¿no es cierto? Pero el brazo también, como está articulado, tiene posibilidades para llegar a distintos lugares. Entonces puede llegar desde la impresora que tiene acá hasta abrir la tapa de este armario que está detrás de él, sin hacer grandes esfuerzos, sin moverse demasiado. Bien, para eso sirve la antropometría dinámica, entre otras cosas. La antropometría estática, entre otras cosas, sirve también para tener en cuenta alturas, anchos de cadera, largo de piernas, en fin, largo de brazos. Siempre también con la finalidad de adaptar el trabajo a la persona o también las cuestiones de, por ejemplo, los zapatos de trabajo, los cascos, en fin, distintos tipos de elementos de protección personal. En cuanto a las ciencias biológicas aplicadas al trabajo, podríamos hablar también de la anatomía y la fisiología. La anatomía va a tener en cuenta los planos y ejes de las personas, aplicados a las personas, porque no son de las personas. Y también va a tener en cuenta los movimientos, juntamente con un punto de partida que es la posición anatómica. La posición anatómica ve el cuerpo humano en esta posición, valga la redundancia, de pie, con los pies juntos, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con las palmas de la mano hacia adelante, la cabeza y el cuerpo erguidos, con la mirada dirigida hacia adelante. Entonces, a partir de esta posición se establece una serie de puntos de referencia y planos de sección que son esenciales para describir las relaciones de movimiento y las estructuras del cuerpo. Bien, para ello vamos a hablar un poquito de los ejes. Vamos a trazar un eje vertical. Ese lo vamos a llamar cráneo caudal. Vamos a trazar otro horizontal, en este caso está así porque lo vamos a ver en 3D, llamado lateral, y otro horizontal llamado antero-posterior. Aquí vamos a situar el cuerpo. Entonces, de esa manera podemos tener referencia después sobre los movimientos. También vamos a trabajar con planos. Este se llama sagital, este se llama coronal y este se llama transversal. Acá vamos a poner a la persona. Por lo tanto, vamos a decir que para entender los movimientos debemos recordar que los ejes atraviesan los planos e indican el punto de giro de la articulación. Bien, los movimientos de la articulación del hombro. Aquí vamos a ver que esta persona está cortada por el plano frontal, que divide la parte dorsal o trasera de la parte frontal o delantera, y lo atraviesa el eje antero-posterior. Recuerden que el eje se puede mover por cualquier parte del plano, siempre en la misma posición. Entonces, si yo pongo el eje en la articulación, es decir, acá, este eje lo transfiero acá,
A ver, este eje que está acá, lo transfiero acá, es lo mismo. Es decir que acá estoy poniendo el eje de tal manera que sobre ese eje, si yo muevo el brazo, lo voy a mover alejándome del cuerpo o arrimándome al cuerpo. Acá se ve clarito. Si me alejo del cuerpo, produzco una abducción. Si me acerco al cuerpo, genero una abducción. En el caso del plano sagital y el eje transversal, vamos a ver, siempre trabajando sobre la articulación del hombro, que si yo llevo el brazo hacia adelante, voy a tener una flexión. Si yo lo dejo caer naturalmente, voy a tener una extensión. Con respecto al plano transversal y al eje longitudinal, vamos a ver que si traslado el eje longitudinal, fíjense, si yo lo traslado este eje longitudinal a todo el cuerpo y lo hago girar, el cuerpo giraría así, rotaría así, ¿no es cierto? Bueno, si yo esto lo traslado, ese eje lo traslado acá, el brazo va a hacer esta rotación y esta otra rotación, ¿no es cierto? Ahí se ve la rotación. Bien. Con respecto a flexión, extensión, extensión, aducción, abducción y rotación, tenemos todos estos para poder hablar, todas estas imágenes. Habíamos hablado ya de flexión y extensión. También hablamos de aducción y abducción. Bueno, la hiperextensión va más allá de la extensión. Se va a ver más, por ejemplo, en la pierna, porque la pierna cuando está en estado normal, cuando estamos parados, bipedestados, está en extensión. Pero cuando tiramos la pierna hacia atrás, vamos a estar en hiperextensión. Bien. Con la aducción y la abducción ya sabemos que es acercándome al cuerpo o alejándome al cuerpo. Aducción, me estoy adhiriendo, digamos así, estoy arrimándome al cuerpo. Abducción, alejándome. Rotación ya sabemos cómo es. Y hay otros tipos de movimientos que son, por ejemplo, el movimiento cuando yo pongo la mano a la palma de la mano, si la puedo poner por acá, hacia arriba o hacia abajo. Si yo pongo la palma de la mano hacia abajo, estoy haciendo una pronación. Si yo pongo la palma de la mano hacia arriba, estoy haciendo una supinación. Bien. Bueno, ¿para qué todo esto? Bueno, para entender el aparato locomotor. Estamos utilizando todas estas ciencias auxiliares para saber qué pasa con el aparato locomotor que genera en algunos momentos trastornos musculoesqueléticos. Cuando la solicitación sobrepasa los límites corporales, sobreviene o se agrava el daño. Y ahí va a comprometer el aparato locomotor. Entonces ahí entendemos que hay un trastorno musculoesquelético. Ahora, ¿sobre qué se produce ese trastorno? Sobre el aparato locomotor. Entonces se dice que el compromiso del trastorno musculoesquelético se manifiesta generalmente como lesión sobre los músculos, las tensiones, los tendones, los ligamentos, nervios, articulaciones, cartílago, hueso o vasos sanguíneos.
Eso es lo que conforma el aparato locomotor. Acá lo vemos en distintas fases, cómo está compuesto el aparato locomotor. Entonces hablamos de músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílago, hueso y vasos sanguíneos. Bueno, los 5 trastornos más frecuentes, trastornos musculoesqueléticos, son la lumbalgia, el síndrome cervical por tensión, la epicondilitis, la tendinitis manguito rotador y el síndrome del túnel carpiano. La lumbalgia siempre se debe a principio de contractura muscular en la zona lumbar a causa de postura forzada o levantamiento frecuente. El síndrome cervical por tensión, existe en principio una contractura a nivel cervical que va a estar motivada por una sobrecarga o uso repetitivo de los músculos o postura forzada del cuello. El número 3, la epicondilitis. En este caso se inflaman los tendones y los músculos de la cara externa del codo a causa de que de movimientos repetitivos y de vibraciones. En cuanto a la tendinitis del manguito rotador, se van a inflamar los tendones y los músculos del hombro y del manguito rotador a causa de movimientos repetitivos, esfuerzos y o postura forzada por sobre el hombro. Referido al síndrome del túnel carpiano, se inflama y comprime el nervio medial en el interior del túnel del carpo a causa de postura forzada y movimientos repetitivos. Bueno, la lumbalgia entonces, como se ve en la figura 1, siempre comienza con una contractura muscular debido a posturas forzadas y al levantamiento frecuente de carga. Y el síndrome cervical por tensión puede venir justamente por el uso repetitivo de los músculos o postura forzada del cuello. En el caso, como estuvimos viendo, las palancas, si yo estoy todo el día así con la cabeza hacia abajo, va a sufrir mucha tensión el músculo este que está detrás del cuello. ¿Por qué? Porque te cargo toda la fuerza y el músculo es el que va a tener que hacer el esfuerzo. Entonces, le cargo todo el peso de la cabeza, ¿no?, para que haga esfuerzo. Un caso de síndrome cervical por tensión es el demasiado uso de los teléfonos celulares. En cuanto a la epicondilitis, es cuando se inflaman los tendones, los músculos de la cara externa del codo. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar eso? Y por movimientos repetitivos, por vibraciones. Las vibraciones en el complejo mano-brazo realmente traen muchas complicaciones sobre justamente el codo y se produce la famosa epicondilitis en algunas oportunidades. La tendinitis del manguito rotador ocurre cuando yo estoy haciendo sobreesfuerzo por sobre el hombro, mala posición, sostener con el hombro algo por mucho tiempo. No digo cargar, hacer cargas, también puede generar ese problema. Pero muchas veces hay gente que sostiene así con el hombro alguna fuerza, algo como para, yo me acuerdo un tiempo, gente que trabajaba con caños de agua a presión para toda la red de incendio, lo tenían que enganchar arriba en una línea que venía y iban con unos andamios y claro, hicieron varios cientos de metros que ellos no estaban acostumbrados, entonces lo apoyaban así con el codo, mientras que el hombro, mientras los demás iban poniendo en ese caso, unas grampas omega para sostenerlo arriba. Y cuando vimos eso dijimos, esta gente se va a dañar con el tiempo. Entonces hicimos un cuenco con la misma forma del caño, en el medio soldamos un caño y desde abajo se empujaba el caño hacia arriba, desde el piso, y de esa forma se podían poner más fácilmente
las Gran Omega y no estaban con esos dolores porque les generaba bastante dolor. Entonces, en cuanto a la tendinitis de manguito rotador, hay que tener en cuenta los movimientos repetitivos de sobreesfuerzo y las posturas forzadas sobre el hombro. El síndrome del túnel carpiano, en cambio, es una inflamación y compresión del nervio medial que pasa por el interior del túnel del carpo, y eso ocurre a causa de postura forzada o movimiento repetitivo. Acá hay un nervio que va por aquí, pasa por debajo de es como una cinta, que ya ahora les voy a decir qué es, y llega hasta la columna. Ahí en la columna es donde se inerva el nervio, ¿no? Ahí entra y llega hasta la punta del dedo. En realidad es al revés. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando pasa por esto que se llama el túnel del carpo, acá hay un ligamento que sostiene esta parte del carpo, y muchas veces por golpear con el talón de la mano o de hacer movimientos repetitivos o apoyar mucho el talón de la mano con el mouse, le va a generar una inflamación que va a comprimir el nervio medial, porque la inflamación se va a ocurrir acá y se va a achicar el túnel del carpo donde pasa el nervio, lo comprime y causa dolor. Puede llegar a causar dolor en todo el brazo. Bien, una de las cosas que les sugiero, ya lo sugerí en un comienzo, que hay 3 videos dentro de este PowerPoint. Vean los videos, yo no los puedo pasar acá por una cuestión de derecho de autor, porque esto, como pasa a través de YouTube no me lo permite. Entonces, véanlo en los PowerPoint. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los movimientos repetitivos. ¿Qué es movimiento repetitivo? Y bueno, realizar la misma acción una y otra vez, como escribir en un teclado, ensamblar piezas en una línea de producción. Eso puede causar fatiga y daño en los músculos y en los tendones. En cambio, las posiciones forzadas es mantener una posición que no es natural para el cuerpo, como inclinarse, torcerse, estirarse de manera prolongada. Eso puede generar tensión en los músculos y en las articulaciones. En cambio, con los esfuerzos, ahí se da el levantar, el empujar, el traccionar. Cuando uno levanta o de alguna forma transporta objetos pesados, puede sobrecargar los músculos, las articulaciones, y especialmente si se hacen de manera incorrecta. En cuanto a las vibraciones, tenemos 2 tipos de vibraciones: las vibraciones del cuerpo entero y las de mano-brazo. En cuanto a las de mano-brazo, esas vibraciones van a generar reacciones vasomotoras, y hay distintos tipos de enfermedades, como la enfermedad de Raynaud o Raynaud, el síndrome de Dart o las famosas enfermedades del dedo blanco. En realidad, esas son reacciones vasomotoras que pueden ser, por ejemplo, la reacción vasomotora tricolor. Pueden tener palidez, puede haber cianosis, puede haber rubor. También puede haber artrosis de codo, que es lo que estamos hablando, epicondilitis, lesiones de muñeca. En cuanto a las vibraciones del cuerpo entero, va a afectar a todo el cuerpo y va a generar lumbalgia, pinzamiento, lumbociática, espondiloartrosis. Todo eso a causa de las vibraciones cuerpo entero. Acá, por ejemplo, vemos una persona que está sujeta a vibración del cuerpo entero. Esta persona va a tener todas estas enfermedades. Esta otra persona acá está bajo una vibración muy importante. Si se ve en la foto,
se ve cómo vibra todo el brazo, hasta la cabeza le vibra. Esa es una foto que tomé yo, porque era increíble cómo vibraba. Bueno, esas vibraciones generan después problemas, principalmente vasomotores. Con respecto a otros trastornos que están relacionados con los miembros superiores, los miembros inferiores, o la zona lumbar o los hombros, existen resoluciones determinadas para determinados momentos y aplicaciones. Entre ellas tenemos el 295 del 03, la 886 del 15 y la 3345 del 15. Entonces, basados en esas resoluciones y en la ley 24.557, inciso 2, artículo 6, que prevé el listado de las enfermedades profesionales que se presentan en los decretos 658 del 96, 1167 del 03 y 49 del 2014. Ellos determinan, ¿no es cierto?, que todo debe ser observado y evaluado y considerado con un criterio profesional equilibrado. Todo compromiso que sea temporal o permanente, sufrido por el aparato locomotor y esté relacionado con las solicitaciones derivadas de la carga física, por supuesto que hay que observarlo, evaluarlo y considerarlo con un criterio profesional equilibrado, donde yo tengo que aplicar la evaluación adecuada y donde no debo ocultar nada. Entonces, lo vamos a ver a eso en todas las resoluciones que tenemos que poner en práctica. Bueno, llegamos al final. Vimos biomecánica, antropometría, anatomía, fisiología, planos y ejes y movimiento, el aparato locomotor, los trastornos musculoesqueléticos, enfermedades y lesiones más frecuentes, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo, posiciones forzadas, vibraciones, el criterio profesional frente a los trastornos musculoesqueléticos, y no nos olvidemos que tenemos que ver los 3 videos que están dentro del PowerPoint. Nos vemos la próxima.